agradecer al equipo de la producción de Gente que Aprende por la invitación y por el espacio. Nosotros llevamos hartos años, 8 años, con la Fundación desarrollando espacios de aprendizaje extraescolares y escolares. Entonces, un poco para partir, más o menos, yo tengo 50, entonces más o menos desde los 40 que hago como un ejercicio para presentarme, porque esto generalmente muta en la vida, uno no siempre se presenta igual, y siempre me vengo presentando como con 3 palabras, para hacer la cosa. Anarquista, feminista y atea. Porque no es así, básicamente, y al final del día la idea es que sean las personas que a uno lo ven quienes se hacen el criterio, la idea, la perspectiva, el sesgo de quién es uno. Pero eso es quién soy. No necesariamente es lo que hago o la profesión que tengo. Yo soy administrador de empresas y mi rol hoy, y desde hace aproximadamente 8 años, es directora ejecutiva en la Fundación Tecnología con Nombre de Mujer, y también soy embajadora del capítulo chileno de Technovation Girls Chile, que es la fundación que dirijo. Este es un cargo que llegó a mi vida un poco de forma extraña. No era como Obi-Wan Kenobi, yo no estaba destinada para esto. Entonces, de alguna manera fue un cargo que se fue gestando en mi vida y que llegó, esto de estar en una dirección ejecutiva no siempre es tan natural o tan fácil, especialmente para alguien que viene del mundo técnico, porque la realidad es que los sesgos sociales y cómo vemos a las personas a veces también hace que limitemos ese proceso dentro de cómo se generan las carreras de las mujeres. Y quiero compartir con ustedes un poco ese proceso no lineal de cómo llegar a una dirección ejecutiva. Yo quisiera partir diciendo algo, porque este proceso de armar esta PPT no fue fácil, porque implica, y probablemente le pasó a los otros que también tuvieron que hacer el proceso de Gente que Aprende, implica mirar quién es uno y cuál es la historia que tiene uno y cómo uno se exporta. Yo soy una forastera. Creo que nunca me había definido exactamente así hasta hoy. Y esa foraneidad surge de que yo nací el 5 de septiembre del 73, en el 50. Y el 11 de septiembre se inició una dictadura y al año siguiente nosotros partimos al exilio. Ese partir al exilio, ese desarraigo, el ir a un país en que nadie te conoce, fue todo un proceso. Y no fue un proceso solo para mí, sino que probablemente fue mucho más proceso para mis papás. Mi papá, que lo vieron en la foto anterior, es todavía médico pediatra, y mi mamá era profesora parvularia en un jardín de las Juventudes. Y cuando llegamos a Venezuela, después de hartas vueltas, mi mamá entró a trabajar en la Universidad Fermín Toro, donde iba el neto, y mi papá en el hospital de Carora como médico pediatra. Pero llegaron los 80 y público un poco joven, pero en Latinoamérica hubo una crisis económica muy heavy en los 80, la crisis de los 80. Después la pueden googlear bien, está en Wikipedia. Y esa crisis, particularmente en países como Venezuela, implicó no solo que mucha gente perdió su trabajo, sino que también mis papás, sino que también implicó lo que se denominan los corralitos bancarios. Para los que no sepan, un corralito bancario es que el banco se cierra y no podéis sacar plata más. Yo tenía 9 años. Mi mamá, porque las mujeres siempre tenemos una economía así como
guardada. Mi mamá tenía una pequeña economía y compró hilo pabilo. El hilo pabilo es este hilo con el que uno amarra, ahí como un ruido, con el que uno amarra... ¿Aló? Ahí sí. Con el que uno amarra los paquetes. Entonces ella compró hilo pabilo, tenía agujas de tejer y empezó a tejer unas poleras muy cuadradas que se soltaban como acá y que tenían una sisa corta y fueron un furor. Fueron tal furor, y aquí viene un momento muy boomer, que mi mamá vendió muchas de esas poleras y varias de ellas terminaron en una teleserie que era como el Game of Thrones de la época, Abigail. Solo la gente muy adulta entiende este momento. Abigail es una teleserie que duró como 3 años en la televisión y que se dio en toda Latinoamérica y que definió las teleseries por el resto de la vida. Y mi papá tenía un amigo y tenían como una granja y se puso a criar pollitos. No voy a ser el referente cultural porque creo que es bastante obvio, pero bueno. Ese proceso, que podría haber sido un fracaso para mis papás, teniendo un título profesional que a mi papá le tomó cerca de 10 años, una persona que además creó una vacuna y que tenía un bagaje profesional muy alto, y mi mamá, que era una mujer también de muy alta performance, podría haber sido como el fin del mundo. Ese momento en el que uno ya no se para más. Pero para mí eso fue un aprendizaje. Fue el aprendizaje meridiano que cruza todo lo que viene después en mi vida. Mi mamá siempre decía que cuando uno tenía miedo, uno tenía que generar conocimiento. Porque en la cabeza no hay espacio para el miedo cuando hay conocimiento. Bueno, yo estudié en INACAP, Administración de Empresas Hoteleras, y trabajé varios años en hotelería, turismo, dirigí el comedor casino, etcétera, de la Embajada de Estados Unidos. Estuve también en distintas empresas, Eures, Central de Restaurantes, Sodexo, etcétera. Era la tía del casino, básicamente, pero muy estilosa. Y aproximadamente hace 20 años me empecé a involucrar en temas de sociedad civil. Este proceso de involucrarme en sociedad civil tuvo que ver con partir desde el voluntariado en temas de género, y de temas de género migré rápidamente a temas de tecnología por una contingencia nuevamente, porque la vida no es lineal, la vida a uno aparecen las oportunidades y uno puede tomarlas o no. Yo en general he decidido tomarlas. Y estuve en Girls in Tech, por ahí por el 2008, en su directorio, y también en Mujeres en Conexión, cuando se empezó a gestar la idea de gobierno digital, que fue más o menos por ahí por Bachelet 1, y había fundaciones o instituciones como Mujeres en Conexión que queríamos que las mujeres tuvieran una voz en el mundo digital. Porque no es casual y no es inocuo como nos presentamos y como nos vemos en el mundo digital. Y bueno, entrar al proceso de sociedad civil tuvo que ver mucho con ir a muchas reuniones y actividades con gente que yo siempre sentí que eran más inteligentes que yo, más capaces que yo, y que muchas veces hablaban en un idioma que no era mi idioma natural, y que hablaban de temas como el exit, el SEO, y no era de diferente general, el otro SEO. Y eso implicaba ir a reuniones en las que no siempre yo era o no me sentía adecuada. Entonces yo anotaba todos estos términos que eran muy extraños. Estos términos que eran
muy extraños, muy raros, muy anglosajones, llegaba a mi casa y googleaba. Y estudiaba, y leía, y volvía a hacer el ejercicio de volver a ir a otra reunión más en la que tampoco me sentía adecuada. Pero eso con el tiempo fue disminuyendo, porque también había un espacio para crear ese nuevo conocimiento que se creaba a través de este proceso en el cual yo estudiaba mucho. Porque ese proceso era relevante, entender de qué estaba hablando, no ir a hacer el loco. Entonces, ya en el 2016, una amiga nos comentó que había un documental dando vueltas en Netflix que se llama Code Girl, y lo vimos con mi hija. Y Code Girl es un documental que cuenta la travesía de 5 o 6 equipos de Technovation Girls en distintos países del mundo: Brasil, Colombia, Ucrania, Inglaterra, México, Estados Unidos. Y en ese proceso, terminando el documental, mi hija me dice: yo quiero hacer esto. Y bueno, el resto es un poco historia. Entonces, si bien yo que tenía claro, incluso antes de haber visto el documental, que una de las cosas que yo quería hacer era disminuir la brecha de género, porque sentía que era una brecha que era real, el haber visto el documental, particularmente con mi hija, me hizo ver de que no necesariamente esta idea que uno tiene de que no, pero si las mujeres tienen espacio en todas partes, que es una mirada muy desde el privilegio, no es así. No todas las niñas tienen un espacio claro, en un lugar claro, dentro de todas las industrias, particularmente en la industria tecnológica, donde la participación de las mujeres es cercana al 5% y la matrícula de mujeres en pregrado es cercana al 8%. O sea, no podemos venir a decir: oh, no existe una brecha. Amigo, existe una brecha, es real, está ahí. Entonces, esto me dio algo que define probablemente todo lo demás: el propósito. Ese propósito claro, esa línea clara que también que tiene que ver con la pasión, que tiene que ver con la determinación. Es en este proceso que me di cuenta que era muy relevante crear un espacio en el que otras niñas también sintieran que era un lugar en el que ellas podían trabajar, en el cual ellas podían estar, en el cual ellas podían desarrollar. ¿Qué quiero decir con eso? Que yo nunca pensé que iba a estar en este lugar, en este momento en mi carrera, no en este lugar. Porque esto es un cargo de dirección. Y los técnicos, literal, somos la gente que rompe la muralla. Más allá de que yo haya roto la muralla, y una vez alguien decía: el primero en romper la muralla siempre es el que sale más herido. Es verdad. Entonces, uno no está destinado necesariamente para estar donde se toman las decisiones y donde se desarrollan las estrategias. Uno, al ser técnico, está destinado a veces a lo que está aguas abajo. Lo que está aguas abajo después de que el directorio tomó las decisiones. Entonces, ¿qué trae una persona técnica a esos espacios en los que se toman decisiones? Muchas veces trae la calle, el criterio, el territorio. Porque no es lo mismo tomar decisiones sobre cómo se desarrollan distintas políticas públicas para una persona que vive en Santiago que para una niña que vive en Curanilahue, en un campamento, sin luz y sin agua potable. Eso es una realidad, nos guste o no. Y normalmente es una realidad que no queremos ver, porque no es nice, no es instagrameable. Y en ese sentido, para mí era muy relevante también el tener un buen equipo para llegar a esto. Y ese buen equipo se forma por una idea que escuché hace muchos años más, de que nosotros somos el promedio de las 5 personas con las que nos juntamos. Por eso hay que escoger bien. Siempre. Pero si nosotros queremos ser mejores, también nos tenemos que juntar con gente que sea mejor.
Si nosotros queremos conocer más, queremos entender más y mejor, tenemos que juntarnos con gente que también entienda más y entienda mejor lo que nosotros estamos haciendo. Porque también para las mujeres ir a espacios en los que no estamos naturalmente e ir a hacer el loco les cierra la puerta a otras mujeres. Eso es así. Entonces, ¿cuál es mi consejo? Y yo siempre creo, lo hemos conversado mucho con mi equipo, que los consejos son generalmente consejos no solicitados. Entonces, eso lo estoy haciendo única y exclusivamente porque era parte de lo que había que hacer. Pero ¿cuál es mi consejo? Mi consejo es que se atrevan. Que se atrevan a hacer esas cosas que les dan propósito. Cuando uno tiene propósito, el resto sale, el resto fluye, el resto se presenta. Tengan un buen equipo. Hacer las cosas sola, tipo llanero solitario, y esperar que todo funcione para que seas tú la persona que sale a dar las gracias, generalmente es para hacer algo que es corto y que no tiene impacto. Tienes que convocar a gente y la gente que convoques tiene que estar en ese promedio, tienes que estar en ese promedio de los 5. Tienes que pensar con qué 5 quieres hacer eso. Y por último, decirles que tejan estos lazos, estos vínculos. No tengan prejuicio de con quién tejen esos lazos y esos vínculos. Muchas veces buscamos gente que es nuestra amiga o que se parece a nosotros para hacer un proyecto. Busquen a esas otras personas que tienen el mismo propósito que ustedes, pero que son distintas. Escuchen a esas personas, aprendan de esas personas. No se aten a la idea de que porque vengo de un lugar o de un espacio, eso me amarra. Esa atadura tienen que dejarla ir, a la vez que tienen ese cable a tierra que los sostiene. Entonces, mi idea de esto es que sí o sí, particularmente las mujeres que tengan en su entorno y particularmente las niñas que tengan en su entorno, díganles que se atrevan, díganles que se lancen, porque es mejor tener que ser valiente, es decir, tener miedo y hacerlo igual, que no hacerlo. Así que eso, espero que nos sigan en redes sociales, @Tecnovisto Chile o @Tecnovisto CL, y les agradezco mucho el espacio y el lugar para mostrar un poco cómo aprendo.